Lorena Castillo se despertó con el ruido de la puerta principal al cerrarse. El reloj de la mesita de noche marcaba las 2 de la madrugada. Gustavo había vuelto tarde otra vez. Era la tercera vez en una semana. Ella fingió estar dormida cuando él entró sigilosamente en el dormitorio, oliendo a perfume ajeno y alcohol. Por la mañana, durante el desayuno, le preguntó: ¿Tuviste un día duro ayer? Llegaste tarde. Gustavo untó con indiferencia la tostada con mermelada. Un cliente de Brasil. Quería comprar 3 coches para su empresa. Tuvimos que discutir todos los detalles durante la cena. ¿Y la discusión se alargó hasta las 2 de la madrugada? Lorena se esforzó porque su voz sonara neutra. Ya sabes cómo son los brasileños, respondió él encogiéndose de hombros. Primero los negocios y luego el baile. No podía irme. Lorena asintió y dio un sorbo al café. Hace solo un par de años se lo habría creído. Ahora, no. En cuanto Gustavo se fue a trabajar, marcó el número de su hermana. Marisol, soy yo. ¿Qué pasa, pequeña? La voz de su hermana, incluso por teléfono, siempre la tranquilizaba. Ha vuelto otra vez después de medianoche. Es la tercera vez en una semana. Olía a perfume de mujer. ¿Estás segura de que no es tu imaginación? Marisol siempre empezaba con dudas, pero luego se convertía en su mejor aliada. Su camisa tiene manchas de pintalabios. Encontré un recibo del restaurante El Puente para 2 personas. Gustavo dice que estaba con un cliente, pero tú sabes que es un restaurante familiar. No llevan allí a los clientes. Lorena oyó un profundo suspiro de su hermana. Puedes dejarlo, o puedes luchar, dijo Marisol tras una pausa. ¿Qué vas a hacer? Lorena se pasó la mano por el pelo y miró por la ventana a la polvorienta calle de Asunción. El aire estaba tan quieto como su vida en los últimos meses. No lo sé. Primero quiero estar segura. ¿Y si estás segura? Entonces decidiré. La llamada terminó con la promesa de volver a hablar por teléfono por la noche. Lorena se acercó a la ventana. Su casa estaba en un barrio relativamente próspero de la capital de Paraguay. No era lujosa, pero era decente, fruto de 7 años de esfuerzos conjuntos, 7 años de matrimonio, de los cuales los 2 últimos habían sido ¿cómo? No encontraba la palabra adecuada. Tensos sonaba demasiado suave. Dolorosos, demasiado dramático. Simplemente algo había cambiado, se había ido. Antes, en sus conversaciones había más risas, más contacto físico en los gestos cotidianos. ¿Y ahora? Cuando Gustavo se fue a trabajar, Lorena abrió su portátil. Él nunca cambiaba las contraseñas. En 7 años de matrimonio, nunca lo había considerado necesario. ¿Qué encontró? Una correspondencia con una tal Paula. En su mayoría eran conversaciones sobre temas de trabajo, pero el tono era demasiado informal para una correspondencia laboral. Además, Paula utilizaba emoticonos con demasiada frecuencia. Después de tantos años de matrimonio, Lorena sabía perfectamente que su marido no era de los que usaban emoticonos en sus mensajes con compañeros de trabajo. En uno de los mensajes, Paula escribía: «Ayer fue maravilloso, eres el mejor». Gustavo respondió de forma más comedida: «Sí, estuvo genial, nos vemos hoy en el trabajo». Ayer. ¿Cuándo volvió a las 2 de la madrugada? Lorena cerró el portátil y se quedó sentada mirando al vacío durante un buen rato. Luego marcó el número de su oficina y dijo que no se encontraba bien y que no iría a trabajar ese día. Pasó el día repasando mentalmente los últimos meses. Gustavo empezaba a quedarse más tiempo en el trabajo. Aparecieron reuniones urgentes con clientes los fines de semana. Empezó a prestar más atención a su aspecto. Se compró ropa nueva y empezó a usar otro perfume. Todas las señales estaban ahí. El teléfono sonó alrededor de las 3 de la tarde. Lorena se estremeció. «¿Cómo estás?» La voz de Marisol estaba llena de inquietud. «Encontré mensajes con una tal Paula de su oficina. No hay nada concreto, pero el tono es íntimo». «No es suficiente, Lori.
Quizás solo son amigos. Gustavo no es amigo de mujeres. Nunca lo ha sido. Hubo una pausa. ¿Qué vas a hacer? Hoy intentaré hablar con él. Le preguntaré directamente. Ten cuidado, le advirtió Marisol. No lo acuses directamente. Primero averigua los hechos. Lo intentaré. Por la noche, Lorena intentó hablar con él. Gustavo, ¿quién es Paula? La que trabaja contigo. Él se tensó ligeramente, pero solo por un instante. La nueva secretaria del director. ¿Por qué lo preguntas? Solo por curiosidad. Nunca has hablado de ella. ¿Y qué tiene ella que merezca que hable de ella? Él se encogió de hombros con aire ligeramente irritado. No sé. ¿Estuviste con ella ayer en el puente? Gustavo se quedó inmóvil, luego se volvió lentamente hacia ella, con los ojos entrecerrados. ¿Me estás siguiendo? No, solo... ¿Has estado husmeando en mis cosas? Levantó la voz. Encontré un cheque. ¿Lo encontraste o lo buscaste? Dio un paso hacia ella. ¿Qué diablos, Lorena? ¿Me estás interrogando por una reunión de trabajo? ¿En un restaurante familiar? ¿Con tu secretaria? Sí, porque el director me pidió que la ayudara con el nuevo sistema de contabilidad. ¿Y qué? ¿Ahora tengo que darte cuenta de cada paso que doy? Mientes, Gustavo. No tenía intención de decirlo, pero las palabras se le escaparon. ¿Sabes qué? Él cogió las llaves del coche. No me voy a quedar aquí escuchando tus acusaciones paranoicas. Cuando te calmes, hablamos. La puerta se cerró de un portazo y Lorena se quedó sola. Se dejó caer lentamente en una silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. La reacción de Gustavo le decía más que cualquier prueba. Las personas inocentes no reaccionan así. El teléfono vibró en su mano. Era un mensaje de Marisol. ¿Cómo ha ido? Lorena escribió. Mal. Lo niega todo. Se ha enfadado y se ha ido. Casi inmediatamente, el teléfono volvió a sonar. Cuéntame más, exigió Marisol. Lorena le contó toda la conversación, tratando de transmitir con precisión la reacción de Gustavo. Lori, no me gusta cómo suena, dijo Marisol preocupada. Su reacción es demasiado defensiva. Lo sé, dijo Lorena pasándose la mano por la cara. ¿Qué hago, Mar? Si quieres estar segura, necesitas pruebas. Es desagradable decirlo, pero quizás deberías contratar a un detective. ¿Un detective? Lorena parpadeó sorprendida. ¿No es demasiado? Dijiste que querías estar segura. Lorena se quedó pensativa. Le resultaba insoportable la idea de contratar a un extraño para que vigilara a su marido. Por otro lado, no podía seguir viviendo en la incertidumbre, preguntándose si su marido le era fiel o no. Lo pensaré, dijo finalmente. Gustavo regresó tarde, oliendo de nuevo a alcohol. Entró en silencio en el dormitorio sin mirar a Lorena, que estaba sentada en el salón con un libro que no leía. Ella lo oyó ducharse y luego revolver en la cama. Una hora más tarde, se oyó un ronquido regular procedente del dormitorio. Lorena se levantó en silencio y se acercó a la chaqueta que él había dejado tirada en el respaldo de una silla. Registró los bolsillos, pero no encontró nada sospechoso. Luego miró su teléfono móvil, que estaba sobre la mesita del recibidor. Estaba bloqueado y ella no sabía la contraseña. Era la primera vez que Gustavo le ocultaba algo. Lorena apenas durmió esa noche. Yacía junto a su marido, que roncaba, y pensaba en cómo había cambiado su vida. Se conocieron en una fiesta de empresa. Ella trabajaba como contable en una constructora y él había acudido como representante de un concesionario que era cliente de la empresa. Gustavo era encantador, atento y la hacía reír. Los primeros años de matrimonio fueron felices. ¿Qué había pasado? ¿Cuándo empezó todo a cambiar? No sabía decirlo con certeza. Por la mañana, Gustavo se comportaba como si la conversación de la noche anterior no hubiera tenido lugar. Incluso se mostraba inusualmente amistoso y le propuso ir de picnic el fin de semana. Esto era aún más sospechoso que su arrebato de ira del día anterior.
Lorena fingió que todo estaba bien, aceptó ir de picnic e incluso sonrió a sus bromas durante el desayuno. Pero por dentro ya había tomado una decisión. En cuanto Gustavo se fue a trabajar, llamó a Marisol. «Tenías razón», dijo Lorena sin preámbulos. «Necesito pruebas. ¿Conoces a algún detective privado?» «Preguntaré a una compañera. El año pasado se divorció y contrató a alguien». «Gracias, Mari». Lorena guardó silencio. «Es la decisión correcta, ¿no?» «Solo tú puedes decirlo», respondió su hermana con delicadeza. «Pero si las dudas no te dejan tranquila, es mejor saber la verdad, sea cual sea». Al mediodía, Lorena tenía el número de teléfono. Esteban Mendoza, detective privado. «Barato, pero fiable», le había dicho Marisol, su amiga. Lorena miró fijamente el papel con el número antes de marcarlo. La cita fue al día siguiente en una cafetería discreta del centro de la ciudad. Esteban era un hombre bajito y delgado, de mediana edad, con ojos cansados y mirada penetrante. Escuchó atentamente su historia y le hizo algunas preguntas para aclarar algunos detalles, sin mostrar sorpresa ni juicio alguno. «Puedo empezar la vigilancia hoy mismo», dijo. «Necesitaré una foto de su marido y la dirección de su trabajo». Lorena le entregó un sobre con la foto de Gustavo y toda la información necesaria. «¿Cuándo tendremos los resultados?» «Depende de lo que estemos buscando», respondió Esteban encogiéndose de hombros. «Si su marido realmente se está viendo con esa mujer, creo que necesitaré 2 o 3 días para reunir pruebas suficientes». Lorena asintió y pagó por adelantado los 3 días de trabajo. Cuando salió de la cafetería, le pareció que había cruzado una línea invisible. Ya no había vuelta atrás. Por la noche, Gustavo le dijo que a finales de semana se iba a Encarnación a ver a un cliente importante. «Solo volveré el domingo», dijo sin mirarla a los ojos. «¿El fin de semana?», preguntó Lorena. «¿Y nuestro picnic?» «Lo siento, cariño», dijo él con una sonrisa culpable. «El trabajo. Ya me entiendes». «Lo entiendo mejor de lo que crees», pensó Lorena, pero en voz alta dijo: «Claro, el trabajo es lo primero». Le envió un mensaje a Esteban para informarle del viaje de su marido. El detective respondió brevemente: «Tomado nota». Los 2 días siguientes, Lorena los pasó como en una nube. Fue al trabajo, preparó la cena, habló con Gustavo sobre cosas cotidianas, pero todo le parecía irreal, como si se estuviera observando a sí misma desde fuera. La vida real transcurría en algún lugar donde Esteban seguía a su marido, recopilando pruebas de su infidelidad. El viernes por la noche, Gustavo se marchó, supuestamente a Encarnación. Lorena llamó a Marisol. «Se ha ido», dijo que tenía una reunión con un cliente en Encarnación. «¿Crees que miente?» «Estoy segura». «¿Y el detective? ¿Lo está siguiendo?» «Sí, prometió informarme el lunes». «¿Cómo lo llevas?» En la voz de Marisol se notaba la preocupación. «Bien», mintió Lorena. En realidad, se sentía devastada, como si se hubiera formado un vacío en su interior que poco a poco lo estaba consumiendo todo, sus emociones, sus esperanzas, sus planes de futuro. «¿Quieres que vaya el fin de semana?», propuso Marisol. «No quiero que te quedes sola». «No hace falta», negó Lorena con la cabeza, aunque su hermana no podía verlo. «Tienes la panadería, el fin de semana es cuando más trabajo tienes. Estoy bien, de verdad». «¿Seguro?» «Sí, solo quiero que todo esto termine. Quiero saber la verdad». El domingo por la noche, Gustavo regresó contento y relajado. Le trajo un pañuelo de Encarnación como regalo y le contó que las negociaciones con el cliente habían ido bien. Lorena sonreía y asentía, le preguntaba por los detalles del viaje y le decía lo bonito que era el regalo. Por dentro estaba helada. «¿Así que has decidido comprobarlo?», le preguntó Marisol cuando se encontraron en la cafetería 2 días después. Su hermana había venido expresamente desde su ciudad para apoyar a Lorena. «Sí», asintió Lorena. «He contratado a un detective privado. No es caro,
solo para confirmar mis sospechas. Estaban sentadas en una acogedora cafetería cerca del centro de Asunción. Era un lugar tranquilo, incluso a la hora del almuerzo, frecuentado principalmente por parejas de ancianos y algunos oficinistas. El ventilador del techo removía perezosamente el aire caliente, sin aportar mucho alivio. ¿Y cuándo empezará? Marisol removía su té frío con una cuchara larga. Ya empezó, ayer. Gustavo no pasó la noche en casa, dijo que iba a Encarnación a ver a un cliente. Marisol cubrió la mano de su hermana con la palma de la suya. ¿Qué vas a hacer si se confirman tus sospechas? Lorena se encogió de hombros. No lo sé. A veces pienso que recogeré mis cosas y me iré. Otras veces que montaré un escándalo. Y otras veces que quiero vengarme. Esa no eres tú, Lori, dijo Marisol sacudiendo la cabeza. Siempre has sido más inteligente. Sí, pero ahora no quiero ser inteligente. Se quedaron en silencio. Lorena miró por la ventana a los transeúntes que se apresuraban a sus quehaceres. Gente normal con problemas normales. Me pregunto cuántos de ellos tienen maridos infieles o esposas. ¿Qué tal la panadería?, preguntó Lorena para cambiar de tema. No está mal, respondió Marisol animándose. ¿Sabes? He empezado a hacer un nuevo tipo de bollos con canela y cardamomo. Vuelan como pan caliente. Bueno, en realidad están calientes. Loren sonrió. Su hermana siempre sabía cómo animarla. Marisol era 3 años mayor que ella y la había cuidado desde pequeña. Cuando murieron sus padres, primero su padre de un ataque al corazón y luego su madre tras una larga enfermedad, fue Marisol quien se hizo cargo de su hermana menor, a pesar de que ella misma era apenas mayor de edad. Quizás debería cambiar de profesión, dijo Lorena pensativa. La contabilidad es tan aburrida. Abrir una panadería como tú... No soportas cocinar, le recordó Marisol, ni levantarte a las 4 de la mañana para amasar. Es verdad, suspiró Lorena. Es solo que pienso en lo que va a pasar. Si Gustavo realmente me está engañando... No te precipites, la interrumpió Marisol. Espera a ver el informe del detective. ¿Y si lo confirma? ¿Entonces qué? Entonces decidirás. Tendrás opciones. Perdonar, romper, hablar. Pero primero necesitas hechos. Se quedaron en la cafetería 1 hora más, hablando de todo menos de la posible infidelidad de Gustavo. Cuando se despidieron, Marisol abrazó fuerte a su hermana. Llama a cualquier hora, incluso de noche. Gracias, susurró Lorena. No sé qué haría sin ti. 3 días después, el detective, un hombre poco agraciado llamado Esteban, le entregó una carpeta con fotos y un informe. No fue a Encarnación, explicó Esteban. Se alojaron con esa mujer, Paula, en el Hotel Gardenia, a las afueras de la ciudad. Pasaron allí la noche y por la mañana se fueron cada uno a su trabajo. Lorena hojeó las fotos en silencio. Gustavo y una guapa joven morena se cogían de la mano y se besaban a la entrada del hotel. ¿Qué más puede decirme de esta mujer? Paula Iramaín, 27 años, secretaria del director del concesionario donde trabaja su marido, soltera. Hay algo más interesante. El detective hizo una pausa. También sale con el director del concesionario, Ramón Salazar. Está casado y tiene 2 hijos. Escuché su conversación por casualidad en una cafetería, no se escondían mucho. Hice un par de fotos. Parece que va en serio con ambos. Lorena cogió otro montón de fotos. En ellas, Paula estaba sentada a una mesa con un hombre de mediana edad, se cogían de la mano y luego se besaban. ¿No sabe que les ha fotografiado? No, fui cuidadoso. Y además, titubeó, tal y como me pidió, seguíles la pista después del restaurante. Ella vive en el barrio de Villamora. Tengo fotos tomadas a través de la ventana. Son bastante explícitas. Y también tengo una grabación de su conversación. Usted me pidió que recopilara toda la información posible y yo... Enséñemela, dijo Lorena extendiendo la mano.
Esteban le entregó otra carpeta y luego una memoria USB. Aquí está la grabación de su conversación. ¿Está seguro? Sí. Lorena pagó al detective y se fue a casa. Allí conectó la memoria USB al ordenador y escuchó la grabación. Paula y el director del concesionario no solo hablaban de su relación, sino también de cómo ocultársela a su esposa. Si se entera, se divorciará de mí y me quitará la mitad de mis bienes, decía Ramón. La casa, los coches, los ahorros, me quedaré sin nada. No se enterará, lo tranquilizaba Paula. Soy muy discreta. ¿Y Gustavo? ¿Estás segura de que no dirá nada? ¿Gustavo? Paula se echó a reír. Tiene demasiado miedo de perder su trabajo como para hablar. Además, él mismo teme que su mujer se entere de lo nuestro. Lo tengo controlado. Lorena apagó la grabadora. Temblaba de rabia. Hablaban de ella como si fuera un obstáculo, un inconveniente que había que sortear. Lo tengo controlado. Esas palabras la dolieron especialmente. Lorena siempre había creído que ella y Gustavo tenían una relación igualitaria, y resultaba que él estaba plagiando por una intrigante de 27 años. Hizo copias de todo el material. Luego imprimió algunas de las fotos más comprometedoras, añadió la transcripción de la conversación y lo guardó todo en un sobre. Era su seguro. Aún no sabía si lo necesitaría, pero quería estar preparada. Esa misma noche llamó su suegra. Lorena, querida, ¿no te has olvidado de que dentro de 2 semanas es mi 60 cumpleaños? Gustavo y yo os esperamos. Por supuesto, Dolores. Lorena se esforzó porque su voz sonara normal. Iremos. ¿Va todo bien con Gustavo? Sonaba raro cuando hablé con él la semana pasada. Sí, solo es que tiene mucho trabajo. ¿Y tú? En la voz de su suegra se notaba una preocupación sincera. ¿Está todo bien? Por supuesto, mintió Lorena. Después de la llamada, volvió a llamar a su hermana. Marisol, mi suegra va a cumplir años pronto. No sé cómo voy a mirarles a la cara. Igual que antes, respondió tranquilamente su hermana. No fuiste tú quien les mintió, sino Gustavo. ¿Aún no has decidido qué vas a hacer? No, pero tengo información comprometedora sobre esa tal Paula. No solo se acuesta con mi marido, sino también con el director del concesionario, un director casado. Marisol silbó. Está jugando con fuego. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Todavía no lo sé, respondió Loren con sinceridad. Pero la tengo, y por alguna razón eso me tranquiliza. Loren pasó los días siguientes pensando en qué hacer. Podría simplemente recoger sus cosas y marcharse. Podría montar un escándalo con Gustavo, enseñarle las fotos y las grabaciones. Podría llamar a la esposa del director y contárselo todo. Tenía opciones, pero ninguna le parecía la correcta. Mientras tanto, la vida seguía. Gustavo se comportaba como de costumbre. Llegaba del trabajo, le contaba cómo le había ido el día y, a veces, se quedaba hasta tarde con la excusa de que tenía reuniones de trabajo. Lorena fingía creerle. Esperaba el momento oportuno. Una semana antes del aniversario de su suegra, Lorena decidió ayudar con los preparativos. Dolores reservó el restaurante El Mirador, uno de los mejores de Asunción, situado en una colina con vistas a la ciudad. ¿Estás segura de que podrás con todo?, preguntó Lorena, mirando la lista de tareas que había hecho su suegra. Claro, pero tu ayuda no estará de más, sonrió Dolores. Especialmente con la distribución de los invitados. Ya sabes que la tía Carmen no soporta al tío Jorge y el primo Alejandro debe sentarse lejos del alcohol. Lorena asintió. La familia de Gustavo era grande y complicada, con muchos conflictos internos y alianzas. En 7 años de matrimonio había aprendido a orientarse en ese laberinto de relaciones, pero aún así, a veces se sorprendía con nuevos descubrimientos. ¿Y el menú?, preguntó Lorena. ¿Ya has elegido los platos? Sí, pero me gustaría pedirte consejos sobre los postres. Dolores le tendió el menú del restaurante.
Pasaron todo el día discutiendo los detalles de la próxima celebración. Dolores disfrutaba claramente del proceso de preparación de su aniversario, tanto como anticipaba la fiesta en sí. «Pareces cansada», comentó su suegra cuando terminaron. «¿Todo va bien?» «Sí, solo es mucho trabajo», mintió Lorena, como de costumbre. «Gustavo también parece tenso últimamente», continuó Dolores mirando atentamente a su nuera. «¿No os habéis peleado?» «No, ¿qué va?», respondió Lorena, esforzándose por sonreír con la mayor naturalidad posible. «Todo va bien». «Sabes», suspiró Dolores, «recuerdo cuando Enrique y yo pasamos por una época difícil. Fue poco después de que naciera Gustavo. Enrique trabajaba mucho, llegaba tarde y, a veces, olía a perfume». Lorena se quedó paralizada. ¿Acaso su suegra lo sabía o era solo una coincidencia? «Estuve a punto de dejarlo», continuó Dolores. «Pero luego hablamos de verdad, sin gritos ni acusaciones, y superamos esa crisis». «¿Crees que estamos pasando por una crisis?», preguntó Lorena con cautela. «No lo sé», respondió Dolores con una sonrisa amable. «Pero veo que los dos están tensos, y si algo va mal, recuerda que todos los problemas se pueden resolver si se quiere». Lorena asintió, sin confiar en su voz. Su suegra era más observadora de lo que pensaba. Por la noche llamó a Marisol. «Creo que mi suegra sospecha algo», dijo Lorena sin preámbulos. «¿Sabe lo de Gustavo?» «No lo creo, pero ha notado que los dos estamos tensos», y le contó que ella y Enrique habían pasado por una crisis matrimonial cuando Gustavo era pequeño. «Parece que Enrique también...». «Pobre Dolores», suspiró Marisol. «Parece que es una tradición en esa familia». «No sé qué hacer, Mar», dijo Lorena, sintiendo que le temblaban los labios. «Estoy tan cansada de fingir que todo va bien». «Puedes hablar con él», sugirió Marisol. «Como te aconsejó Dolores, muéstrale las pruebas y ve qué dice. ¿Y si la elige a ella?» «Entonces lo sabrás con certeza», dijo su hermana con firmeza. «Y podrás seguir adelante». Lorena estuvo pensando en ese consejo toda la noche. Hablar con Gustavo quizá era lo más sensato, pero algo la detenía, quizá el miedo, o el orgullo, o un vago deseo de venganza que no quería admitir. Lorena estaba frente a la cocina removiendo la salsa para la pasta. Gustavo debía volver del trabajo en cualquier momento y ella quería que la cena estuviera lista. En los últimos días, ambos se habían esforzado por comportarse como si nada hubiera pasado. Gustavo volvía a casa a la hora habitual. Era atento e incluso le había traído flores el miércoles, sin motivo alguno. Lorena fingía que todo iba bien. Pero detrás de esa fachada de vida familiar normal, la tensión iba en aumento. La puerta de entrada se cerró de golpe y Lorena oyó a Gustavo quitarse los zapatos en el vestíbulo. «Huele de maravilla», dijo él al entrar en la cocina. «¿Qué hay para cenar?» «Pasta con marisco», respondió ella sin volverse. «Mi bisabuelo era italiano, ¿te acuerdas? Esta receta se transmite en la familia desde hace 4 generaciones. ¿Cómo podría olvidarlo?». Gustavo se acercó y la abrazó por detrás. «Es mi plato favorito». Lorena se quedó paralizada por un instante. Luego se obligó a relajarse. ¿Cuánto tiempo hacía que no la abrazaba así, simplemente porque quería estar más cerca? «Espero que tengas hambre», dijo ella, liberándose con cuidado de su abrazo. «He preparado mucho». Durante la cena hablaron del trabajo, del tiempo, de los planes para el fin de semana, temas habituales, temas seguros. Gustavo habló del nuevo modelo de coche que pronto saldría a la venta en su concesionario. Lorena asintió y hizo preguntas, fingiendo interés. Cuando pasaron al postre, helado con sirope de chocolate, Gustavo se puso serio de repente. «Lorena, quería preguntarte algo». Parecía inusualmente indeciso. «¿Sí?». Ella levantó la vista de su plato. «Para el aniversario de mi madre, ¿te importaría si invito a una compañera del trabajo?». Lorena dejó lentamente la cuchara. «¿Una compañera?». «Sí, Paula Iramain. Es nueva,
Se acaba de mudar a la ciudad y casi no conoce a nadie. Me parece una buena forma de que conozca a gente. Lorena sintió que se le subía la sangre a la cara. La descaro de Gustavo era sorprendente. A una fiesta familiar, su voz se mantuvo tranquila, aunque por dentro estaba hirviendo. ¿Por qué no? Mi madre siempre se alegra de conocer gente nueva. Además, Paula es muy sociable. Creo que a todos les interesará conocerla. Especialmente a mí, pensó Lorena, pero en voz alta dijo: Si tanto quieres, por favor. Gustavo pareció sorprendido por la facilidad con la que ella accedió. ¿En serio? Pensaba que te opondrías. ¿Por qué iba a estar en contra? Lo miró directamente a los ojos. Solo quieres ayudar a una compañera, ¿no? Gustavo titubeó un poco. Sí, claro, eso es. Mentiroso, pensó Lorena, pero sonrió y dijo: Entonces, está decidido, invítala. Después de cenar se quedaron viendo la televisión en el salón. Era una comedia sin sentido que Gustavo se reía de vez en cuando. Lorena no podía concentrarse en la pantalla. No podía dejar de pensar en que su marido quería llevar a su amante a una fiesta familiar. ¿Cómo se puede ser tan insensible? ¿O estaba tan seguro de que ella no sabía nada que ni siquiera veía ningún problema en ello? Cuando Gustavo se fue a la ducha, Lorena aprovechó el momento y marcó el número de su hermana. «¿Marisol? Soy yo», susurró, alejándose a la cocina y abriendo el grifo para que Gustavo no oyera la conversación. «¿Qué pasa, pequeña?». La voz de Marisol sonaba preocupada. «¿Estás bien?». «No te lo vas a creer», dijo Lorena bajando aún más la voz. «Quiere invitarla al aniversario de su suegra». «¿A quién?», preguntó Marisol con voz somnolienta. «A Paulo, a su amante, a una fiesta familiar». Dios mío, Marisol parecía haberse despertado del todo. «¿Y qué le has dicho?». «Que sí». «¿Qué? ¿Por qué?». Lorena miró a su alrededor para comprobar que Gustavo no se acercaba. «Pensé que quizá era una oportunidad para desenmascararlos a los dos». «Lori», dijo Marisol con voz alarmada, «¿estás segura de que es una buena idea? ¿Arruinar el aniversario de tu suegra?». «No voy a arruinar nada», respondió Lorena, «pero si la verdad sale a la luz, bueno, estaré preparada». «Ten cuidado», advirtió Marisol. «Estás jugando con fuego». «No», dijo Lorena con firmeza. «Ellos están jugando con fuego. Yo solo voy a dejar los fósforos a la vista». Oyó que dejaba de correr el agua en la ducha. «Tengo que irme. Gustavo está saliendo de la ducha. Hablamos mañana». «Cuídate», dijo Marisol antes de que Loren se colgara. A la mañana siguiente, Gustavo le dijo que había llamado a Paula y la había invitado a la fiesta. Se puso muy contenta, dijo mientras se servía café. Dijo que hacía tiempo que quería conocerte mejor. Loren casi se atraganta con la tostada. «¿En serio?», preguntó cuando pudo hablar. «¿Qué le has contado de mí? Ya sabes que eres inteligente, guapa». Gustavo sonrió, pero sus ojos seguían tensos. «Que eres lo mejor que me ha pasado en la vida». «Qué hipócrita», pensó Lorena, pero se obligó a sonreír en respuesta. «Qué detalle por tu parte». Después de que Gustavo se fuera a trabajar, Lorena se quedó sentada en la mesa de la cocina durante un buen rato, pensando en la situación. Invitar a Paula al aniversario era un paso arriesgado por parte de Gustavo. ¿Por qué lo había hecho? ¿Quería presumir ante su amante? ¿O había insistido Paula? ¿Quizás quería ver a su rival en persona? En cualquier caso, era una oportunidad para Lorena. Su plan comenzó a tomar forma. No iba a montar una escena en la fiesta, Dolores no se lo merecía. Pero si Paula se comportaba de forma provocativa, si coqueteaba con Gustavo delante de ella, bueno, Lorena tenía un as en la manga. Fotos y grabaciones de conversaciones que podían arruinar no solo el romance de Gustavo y Paula, sino también la carrera de ambos. Por la tarde, llamó Dolores. «Lorena, querida, tengo algunas dudas sobre el menú para el aniversario. ¿Podrías pasar por aquí hoy?». «Por supuesto.
aceptó Lorena. Estaré allí sobre las 4. La casa de su suegra estaba en la parte antigua de Asunción, en un barrio donde vivían principalmente jubilados acomodados. Era una casa pequeña pero bien cuidada, con un jardín donde Dolores cultivaba orquídeas, su principal afición desde que se jubiló. Cuando Lorena llegó, Dolores la recibió en el jardín, podando las flores marchitas. «Ah, Lorena, qué bien que hayas venido», sonrió la suegra. «Acabo de terminar con las orquídeas. Entremos, he preparado el té». Se sentaron en el salón y discutieron el menú para el aniversario. Dolores era muy detallista, quería que todo fuera perfecto. Lorena la ayudaba pacientemente a elegir los platos, a colocar las mesas y a distribuir a los invitados. «Por cierto, Gustavo dijo que traería a un compañero», preguntó Dolores como de pasada. «Sí», asintió Lorena. «Paula Iramain. Ha empezado a trabajar recientemente en un concesionario de coches. ¿Y qué tal es?» Dolores miró atentamente a su nuera. «No lo sé, no la conozco», mintió Lorena. «Gustavo dice que es muy sociable». Dolores siguió estudiando su rostro. «Lorena, querida, ¿todo va bien?» «Claro», respondió Lorena, intentando sonreír con naturalidad. «¿Por qué?» «No sé», dijo su suegra, sacudiendo la cabeza. «Últimamente pareces tensa. Y Gustavo también. ¿Están peleados?» «No, ¿qué va?», respondió rápidamente Lorena. «Solo es mucho trabajo, estoy cansada». Dolores no parecía convencida. «Ya sabes, el matrimonio no es fácil», dijo tras una pausa. «Todos pasamos por momentos difíciles. Lo importante es no encerrarse en uno mismo, hablar de los problemas antes de que se hagan demasiado grandes». Lorena sintió un nudo en la garganta. Dolores era una mujer buena, siempre la había tratado como a una hija. ¿Se merecía que su aniversario se viera empañado por un escándalo familiar? «Gracias, Dolores», dijo en voz baja. «Aprecio tu preocupación. Eres parte de nuestra familia, Lorena». Dolores le cubrió la mano con la suya. «Enrique y yo te queremos. Y Gustavo también te quiere, aunque a veces no sepa demostrarlo». Lorena apenas pudo contener una sonrisa amarga. Si Dolores supiera cómo Blanichi, su amor, su hijo. Cuando llegó a casa, estaba de muy mal humor. La conversación con Dolores la había hecho sentir culpable por sus planes de arruinar el aniversario. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Sentarse y sonreír mientras Gustavo coqueteaba con su amante delante de ella? Por la noche, cuando Gustavo aún no había regresado del trabajo, volvió a llamar a Marisol. «Hoy estuve con mi suegra», dijo sin preámbulos. «Estuvimos discutiendo los detalles del aniversario». «¿Y cómo está?», preguntó Marisol. «¿Está nerviosa?» «Sí, quiere que todo sea perfecto, y está preocupada por nosotros, por Gustavo y por mí. Dice que los dos parecemos tensos. ¿Se da cuenta?» «No lo creo. Solo siente que algo no va bien». Lorena suspiró y se apoyó contra la pared de la cocina. «Marí, no sé si estoy haciendo lo correcto. Quizás debería hablar con Gustavo, mostrarle las fotos y decirle que lo sé todo». «¿Tienes miedo de arruinar el aniversario de Dolores?», adivinó Marisol. «Sí, ella no se lo merece. Siempre ha sido buena conmigo». «Entonces habla con él antes del aniversario», sugirió Marisol. «O después. No hace falta montar una escena en la fiesta». «¿Y qué hago con Paula? Ella vendrá de todos modos. Ignórala. Sé superior. Demuéstrale que eres más fuerte de lo que ella cree». Lorena se quedó pensativa. Quizás Marisol tenía razón. Quizás valía la pena posponer la confrontación hasta después del aniversario. Pero algo en su interior se resistía a esa idea. Algo que exigía que se hiciera justicia de inmediato. «No lo sé», admitió con sinceridad. «Necesito pensarlo». «Decidas lo que decidas, te apoyaré», dijo Marisol con suavidad. «Lo sabes, ¿verdad?» «Sí», respondió Lorena, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Marí. Eres la mejor hermana del mundo».
Lo sé, respondió Marisol con una risita. Y ahora dime qué vas a ponerte para el aniversario. Por favor, dime que no es ese traje azul tan aburrido que llevaste a la boda de tu primo Enrique. Lorena se rió, agradecida a su hermana por cambiar de tema. La verdad es que estaba pensando en comprarme algo nuevo, algo más atrevido de lo habitual. Oh, dijo Marisol con interés. Cuéntame más. Hablaron durante media hora más sobre vestidos, moda y trivialidades que ayudaron a Lorena a distraerse de sus pensamientos pesados. Cuando terminó la conversación, se sintió un poco más aliviada. Al día siguiente, Lorena pidió permiso en el trabajo para salir un par de horas y se fue al centro comercial. Recorrió varias tiendas, probándose diferentes vestidos, pero ninguno le convencía. Algunos eran demasiado conservadores, otros demasiado atrevidos para una celebración familiar. Quería encontrar algo especial, algo que hiciera que Gustavo se arrepintiera de haberla elegido a ella en lugar de a Paula. En la última tienda, casi desesperada, lo vio. Un vestido azul oscuro con la espalda descubierta y una cremallera en la parte delantera. Elegante, pero con un toque atrevido. Lorena se lo probó y se miró largo rato en el espejo. El vestido realzaba perfectamente su figura, la hacía más alta y más delgada. Con él se sentía una mujer segura de sí misma, no una esposa engañada. Compró el vestido sin pensar en el precio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control de la situación. Pasara lo que pasara en la fiesta, estaría preparada. Por la noche, Gustavo volvió del trabajo de buen humor. Paula está muy contenta de conocer a mi familia, dijo, recostándose relajadamente en el sofá. Especialmente a mi madre. Le he hablado mucho de Dolores. ¿Qué más le habrás contado de mí? Pensó Lorena, pero en voz alta dijo, estoy segura de que se caerán bien. ¿Qué te vas a poner para el aniversario?, preguntó Gustavo cambiando de canal en la televisión. Es una sorpresa, respondió Lorena con una leve sonrisa. Pero creo que te gustará. Gustavo levantó las cejas con sorpresa. Me has intrigado. Estaré esperando con impaciencia. Esa noche, Lorena tardó mucho en conciliar el sueño. Estaba tumbada junto a Gustavo, que roncaba, y pensaba en la próxima celebración. ¿Qué le diría a Paula cuando la viera? ¿Cómo se comportaría? ¿Utilizaría la información comprometedora si llegaba a enfrentarse a ella? Los 3 días previos al aniversario transcurrieron en una extraña tensión. Gustavo se mostraba exageradamente atento, le llevaba flores, le proponía ir al cine, le preparaba el desayuno. Lorena aceptaba estas muestras de atención con una sonrisa cortés, pero por dentro solo sentía amargura. ¿De verdad creía que unos ramos de flores y unos desayunos en la cama podían compensar su traición? El día antes del aniversario, Dolores volvió a llamar. Lorena, querida, ¿podrías venir mañana un poco antes? 2 horas antes de empezar. Quiero que me ayudes con los últimos preparativos. Por supuesto, Dolores, aceptó Lorena. Estaré encantada de ayudarte. Gustavo puede llevarte y luego volver a por eso. Paula. En la voz de la suegra se percibió un tono extraño al pronunciar el nombre de la compañera de su hijo. ¿Va todo bien, Dolores?, preguntó Loren con cautela. Dolores guardó silencio. No sé qué pasa entre Gustavo y tú, dijo finalmente. Y no te preguntaré si no quieres hablar, pero quiero que sepas que siempre estaré de tu lado, pase lo que pase. Lorena sintió un nudo en la garganta. Gracias, susurró. Significa mucho para mí. Después de la conversación, volvió a llamar a Marisol. Creo que Dolores sospecha algo, dijo sin preámbulos. ¿Por qué lo dices? Por algo en su voz cuando hablaba de Paula, y dijo que siempre estaría de mi lado, pasara lo que pasara. Quizá solo nota la tensión entre vosotras, sugirió Marisol. Las madres suelen ser muy sensibles a esas cosas. Probablemente, asintió Lorena.
En cualquier caso, he decidido que no voy a montar una escena en la fiesta. No sería justo para Dolores. Me alegro, suspiró Marisol, aliviada. Creo que es la decisión correcta. Pero si Paula empieza a comportarse de forma provocativa, si coquetea con Gustavo delante de mí, no sé si podré contenerme. Eres fuerte, Lori, dijo Marisol con seguridad. Lo conseguirás. Y recuerda que siempre puedes contar conmigo. Si algo sale mal, llámame inmediatamente. Después de hablar con su hermana, Lorena sintió una oleada de energía. Marisol tenía razón. Era fuerte, más fuerte de lo que Gustavo y Paula creían. Y lo demostraría. Por la noche, sacó su vestido nuevo y lo colgó cuidadosamente en el armario. Luego revisó el contenido de su pequeño bolso de noche. Las fotos, la transcripción de la conversación, la memoria USB con la grabación. Todo estaba en su sitio. Esperaba no tener que usar esas pruebas, pero quería estar preparada para cualquier cosa. La noche antes del aniversario, Lorena volvió a pasar la noche en vela. Yacía con los ojos abiertos, escuchando la respiración regular de Gustavo a su lado y pensando en cómo había cambiado su vida. Hace 7 años, cuando se casaron, estaba tan segura de su futuro, en su amor, en el suyo. ¿Cuándo había empezado todo a ir mal? ¿Era ella la que había fracasado como esposa? ¿O era Gustavo simplemente incapaz de ser fiel? Se giró sobre su costado y contempló el perfil de su marido dormido a la tenue luz de la farola que se colaba por las cortinas. ¿Seguía queriéndolo? Después de todo lo que había descubierto, Lorena no estaba segura, pero sabía una cosa: se merecía respeto, se merecía honestidad, y si Gustavo no podía dárselo, quizá había llegado el momento de seguir adelante. Sin él. Con ese pensamiento, finalmente se durmió, pocas horas antes del amanecer. Mañana era un día importante, el aniversario de Dolores, un día que podía cambiarlo todo. El restaurante. El mirador estaba bien situado, con unas vistas impresionantes de la ciudad. La ciudad de Asunción se extendía a sus pies, resplandeciente de luces. Lorena llegó 2 horas antes del comienzo de la celebración, tal y como le había pedido Dolores. Gustavo debía llegar más tarde con Paula. «Lorena, querida, qué alegría que hayas venido». Dolores abrazó a su nuera en cuanto ésta cruzó la puerta del restaurante. «Estás preciosa». Lorena sonrió. El nuevo vestido azul oscuro le quedaba perfecto, resaltando todos sus atributos y ocultando sus defectos. Los tacones altos la hacían más alta y segura. Se había peinado con un elegante recogido alto, dejando que algunos mechones enmarcaran su rostro. «Gracias, Dolores. Tú también estás preciosa». Era cierto. Su suegra llevaba un vestido beige claro con bordados que la rejuvenecía unos 10 años. Su cabello canoso estaba peinado con un sencillo pero elegante recogido y en el cuello lucía un collar de perlas, un regalo de Enrique por su 30º aniversario. «¿Estás nerviosa?», preguntó Lorena mientras ayudaba a Dolores a colocar las tarjetas con los nombres de los invitados en las mesas. «Un poco», admitió Dolores. «Al fin y al cabo, 60 años son muchos. La mitad de Asunción estará aquí». «Exageras», rió Lorena. «Como mucho, 1/3». Ambas se rieron y, por un momento, Lorena se olvidó de sus problemas. Dolores siempre había sabido crear un ambiente cálido y acogedor a su alrededor. Esa era otra razón por la que Lorena había decidido no montar una escena en el aniversario. Su suegra se merecía una celebración perfecta. A las 6 en punto de la tarde comenzaron a llegar los primeros invitados. Enrique, el marido de Dolores, saludaba a todos en la entrada. Era un hombre alto y corpulento, con una espesa cabellera canosa y unos penetrantes ojos azules, igual que los de Gustavo. A sus 62 años, conservaba la misma elegancia y encanto que en su juventud. Lorena estaba junto a Dolores, ayudando a recibir a los invitados. Sonreía,
Abrazaba a los familiares de Gustavo y respondía a preguntas sobre su trabajo y sus planes de futuro. Nadie le preguntó por los niños. Después de 7 años de matrimonio, todos sabían que era un tema delicado para ella. Los médicos le habían dicho que tenía problemas de fertilidad, pero que aún tenía posibilidades de quedarse embarazada. Antes, eso era una fuente de estrés constante para Lorena. Ahora, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, casi se alegraba de que Gustavo y ella no tuvieran hijos. A las 7 llegó Gustavo, con Paula. Lorena los vio cuando entraban en la sala. Gustavo llevaba un traje oscuro que ella misma le había elegido el año anterior. Paula llevaba un vestido rojo con un escote demasiado atrevido para una celebración familiar. Lorena notó que algunos parientes mayores intercambiaban miradas de desaprobación. Gustavo acompañó a Paula hasta su madre. «Mamá, esta es Paula Iramein, mi compañera del concesionario. Paula, esta es mi madre, Dolores Montenegro». «Encantada de conocerla, señora Montenegro», dijo Paula con una sonrisa tendiéndole la mano. «Gustavo me ha hablado mucho de usted». «Igualmente», respondió Dolores, estrechándole la mano, pero sin esbozar una sonrisa. «Bienvenida a mi humilde celebración. Y ella es mi esposa, Lorena», añadió Gustavo, aunque no era necesario. «Oh», Paula miró a Lorena con aire evaluador. «He oído hablar mucho de usted». «Lo dudo», pensó Lorena, pero sonrió y le tendió la mano. «Encantada de conocerte, Paula. Gustavo me ha dicho que llevas poco en la ciudad». «Sí, solo 3 meses», asintió Paula. «Pero ya he tenido tiempo de conocer bien a algunos compañeros». Miró significativamente a Gustavo. Lorena sintió como la ira crecía en su interior, pero mantuvo una expresión tranquila. «Seguro que has tenido tiempo suficiente», dijo, enfatizando ligeramente las últimas palabras. Paula arqueó las cejas, pero no respondió. Gustavo carraspeó. «Voy a traer algo de beber», dijo y se alejó rápidamente. Dolores también se disculpó y fue a recibir a los nuevos invitados. Lorena se quedó a solas con Paula. Se hizo un silencio incómodo. «Bonito vestido», dijo finalmente Paula, mirando el atuendo de Lorena. «Muy conservador». «Gracias», sonrió Lorena. «El suyo también. Llama la atención». Paula sonrió. «A Gustavo le gusta que vista colores vivos». «¿De verdad?», Lorena arqueó una ceja. «¿Y cómo sabes lo que le gusta a mi marido?». Paula se quedó desconcertada por un instante, pero rápidamente se recompuso. «Ya sabes, en la oficina todo el mundo se fija en esas cosas. Él siempre me hace cumplidos cuando llevo algo llamativo». «Qué detalle por su parte», comentó Lorena con sequedad. «Siempre es agradable que tus compañeros de trabajo se fijen en tu aspecto». Gustavo regresó con las bebidas, interrumpiendo su incómoda conversación. Le ofreció una copa de vino a Paula y un vaso de zumo de naranja a Lorena. «Tú no bebes vino, ¿verdad?», le dijo a su esposa. «Te traje jugo». Lorena tomó el vaso, pero no bebió. Nunca le había dicho a Gustavo que no bebía vino. Al contrario, tenía un armario lleno de vinos coleccionables en su casa. Pero, al parecer, en ese momento le convenía presentarla como una abstemia para justificar la ausencia de alcohol en su copa. «Gracias, cariño», dijo ella con una sonrisa falsa. «Qué detalle por tu parte». Paula se bebió medio vaso de vino de un trago. Lorena notó que le temblaba un poco la mano. ¿Estará nerviosa? Los camareros comenzaron a servir los aperitivos. Los invitados se sentaron a la mesa. Lorena y Gustavo se sentaron en la mesa principal junto con Dolores, Enrique y algunos parientes cercanos. Paula se sentó en la mesa de al lado, junto a su primo Gustavo y su esposa. Durante la cena, Lorena notó que Paula bebía más de lo habitual. Ya se había terminado 3 copas de vino y claramente no tenía intención de parar. Su risa se hacía cada vez más fuerte y sus gestos más exagerados. En varias ocasiones le lanzó miradas tan descaradas a Gustavo que incluso un extraño habría notado que algo no iba bien. «Tu compañera se lo está pasando muy bien»,
comentó Dolores en voz baja, inclinándose hacia su hijo. ¿No deberías haberle dicho que era una celebración familiar y no una salida nocturna? Gustavo se sintió avergonzado. Lo siento, mamá. Solo está un poco nerviosa. Hablaré con ella. Se levantó y se acercó a la mesa donde estaba sentada Paula. Le dijo algo al oído en voz baja. Ella se rió y le puso la mano en el hombro, dejándola allí más tiempo del debido. Lorena vio cómo las cejas de Dolores se arqueaban con sorpresa. «Lorena, querida», la suegra se volvió hacia ella. «¿Quieres decir un brindis?» «Por supuesto», respondió Lorena levantándose y cogiendo su vaso de zumo. «Será un placer». Gustavo regresó a la mesa justo a tiempo para escuchar el brindis de su esposa. Lorena notó el ligero aroma del perfume de Paula en la chaqueta de él. Apretó los labios, pero se obligó a sonreír. «Queridos amigos y familiares», comenzó dirigiéndose a todos los presentes. «Hoy celebramos el 60º cumpleaños de una mujer maravillosa. Dolores, no solo eres una madre maravillosa para Gustavo, sino que también te has convertido en una segunda madre para mí. Me has enseñado mucho, paciencia, sabiduría, la capacidad de ver lo bueno incluso en situaciones difíciles». Hizo una pausa y miró a Dolores, que le sonreía con gratitud. «Pero lo más importante que me has enseñado es el valor de la honestidad y la lealtad. Llevas casi 40 años con Enrique, y el amor y el respeto que os tenéis son un ejemplo para todos nosotros». Lorena notó que Gustavo se tensaba a su lado. Por el rabillo del ojo vio que Paula también estaba nerviosa, jugueteando con el mantel. «Por ti, Dolores», concluyó el brindis, «por tu sabiduría, tu amor y tu honestidad». Todos los invitados levantaron sus copas. Lorena se sentó, con el corazón latiendo con fuerza. Acababa de lanzar un desafío. Después del brindis comenzó la música y algunos invitados se levantaron a bailar. Lorena se fijó en que Paula se había tomado otra copa de vino. Tenía las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes. Estaba hablando con sus vecinos de mesa, gesticulando animadamente, pero Lorena estaba demasiado lejos para oírla. Gustavo se inclinó hacia su esposa. «Excelente brindis», dijo, pero se notaba tensión en su voz. Especialmente la parte sobre la honestidad y la fidelidad. «¿Acaso no son cualidades importantes?», preguntó Lorena con inocencia. «Tus padres se han sido fieles toda la vida. Eso es digno de respeto, ¿no?». Gustavo no respondió, solo bebió de su copa. La velada continuó. Después de los platos principales, se sirvió el postre, una tarta de varios pisos decorada con velas. Dolores apagó las 60 velas entre los aplausos de los invitados. Enrique besó tiernamente a su esposa y Lorena vio en sus ojos un amor sincero. El amor que debe haber entre dos cónyuges después de tantos años juntos, el que ella esperaba ver en los ojos de Gustavo dentro de 40 años, y ahora comprendía que nunca lo vería. Después de la tarta, muchos invitados salieron a la terraza a tomar el aire. Lorena también quería salir, cuando se dio cuenta de que Paula se dirigía hacia su mesa. Gustavo estaba hablando con su tío al otro lado del salón. «Lorena». Paula se detuvo justo delante de ella, balanceándose ligeramente. «Tengo que hablar contigo». «Te escucho». Lorena se enderezó, preparada para la confrontación. «Lo sabes, ¿verdad?», preguntó Paula directamente mirándola a los ojos. «Lo de Gustavo y yo». Lorena no lo negó. «Sí, lo sé». «¿Y qué vas a hacer?». «¿Qué harías tú en mi lugar?», preguntó Lorena manteniendo la calma. Paula se encogió de hombros. «Yo probablemente montaría un escándalo, o me iría, pero tú pareces incapaz de hacer nada. Solo aguantas», sonrió. «Quizás por eso me eligió a mí. Yo no soy tan aburrida». Lorena sintió cómo la ira hervía en su interior, pero se obligó a mantener la calma. «Se equivoca al pensar que no he hecho nada», dijo en voz baja. «Simplemente he elegido otro enfoque». «¿Cuál?». Paula levantó una ceja con escepticismo. «¿Rezar para que vuelva con usted?». «No», negó Lorena con la cabeza.
He reunido pruebas sobre usted y Gustavo, y sobre usted y Ramón Salazar. Paula palideció. ¿Qué ha dicho? Me ha oído, sonrió Lorena. Sé de su romance con el director del concesionario. Tengo fotos, grabaciones de conversaciones, muy explícitas. Estás mintiendo. Paula se rió nerviosamente, pero en sus ojos se leía el miedo. ¿Quieres comprobarlo? Os vi a Ramón y a ti en la cafetería El Cóndor y a la entrada de tu apartamento. Son fotos muy bonitas. ¿Cómo lo sabes? Eso no importa. Lo que importa es lo que pasará si se entera la esposa de Ramón, o si en el concesionario se enteran de que te acuestas con el director y con su subordinado al mismo tiempo. ¿Qué crees que pasará con tu reputación? ¿Y con tu carrera? Paula parecía conmocionada. Se tambaleó y se agarró al borde de la mesa para apoyarse. ¿Qué quieres?, susurró. Que desaparezcas de la vida de mi marido, dijo Lorena con firmeza. Para siempre. Paula la miró con una mezcla de miedo y odio. Luego su mirada se desplazó hacia algún lugar detrás del hombro de Lorena. Lorena se volvió y vio a Gustavo que se dirigía hacia ellas. ¿Todo bien?, preguntó él mirando a su esposa y luego a su amante. Tu esposa me está amenazando, dijo Paula de repente en voz alta, llamando la atención de los invitados más cercanos. Dice que tiene fotos y grabaciones. Me ha estado siguiendo. Lorena se quedó paralizada. No esperaba que Paula decidiera montar una escena allí mismo, en la fiesta de Dolores. Paula, por favor, intentó calmarla Gustavo. Has bebido demasiado. No, Gustavo. Paula alzó aún más la voz. No lo entiendes. Lo sabe todo sobre nosotros. Y sobre Ramón también. Muchos invitados ya miraban abiertamente en su dirección. Dolores, que estaba hablando con alguien al otro lado del salón, giró la cabeza al oír el alboroto. Paula, cálmate, dijo Gustavo, tomándola de la mano. Salgamos a tomar el aire y hablemos. No me toques. Ella le soltó la mano. Eres igual que ella, un farsante, un hipócrita. Paula estaba prácticamente histérica. Tenía los ojos brillantes por las lágrimas y el maquillaje corrido. Se volvió hacia Lorena. ¿Y tú? ¿Te crees tan lista, tan recta, con tu vestido perfecto y tu peinado perfecto? No eres más que un vacío, por eso me eligió a mí. En ese momento ocurrió algo que nadie esperaba. Paula agarró a Lorena por el vestido, a la altura del escote, y tiró bruscamente hacia abajo. Se oyó el crujido de la tela al romperse. La cremallera, incapaz de soportar la tensión, se abrió casi hasta la cintura, dejando al descubierto el sujetador de Lorena. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Todos los invitados se volvieron, algunos exhalaron, otros se rieron en voz baja. Gustavo se quedó con la boca abierta, incapaz de moverse. Lorena se quedó paralizada por un instante, atónita por la audacia de Paula. Luego, lentamente, con dignidad, se arregló el pelo, sujetó el vestido roto con la mano y miró directamente a Paula. «Has cometido un error», dijo con calma. Paula pareció darse cuenta solo entonces de lo que había hecho. Su rostro expresaba una mezcla de miedo y malicia. «¿Qué puedes hacer?», rió nerviosamente. «¿Pegarme? ¿Quejarte a mi suegra?». Lorena sacó lentamente de su bolso un sobre con fotos en las que Paula entraba con Ramón en un restaurante y se besaba en el balcón. Sin decir una palabra, se lo entregó a Paula. Esta tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Su rostro palideció aún más cuando vio el contenido. Esto... se atascó, incapaz de encontrar las palabras. Envié copias a la esposa del director del concesionario esta mañana, mintió Lorena, bajando la voz para que solo Paula pudiera oírla. Con el correo de la mañana, con suerte, aún tendrás tiempo de recoger tus cosas y salir de la ciudad antes de que lo vean todo. Era un farol, pero Paula, ya bastante borracha y asustada, se creyó cada palabra. Tú no podías», susurró. «¿Por qué?».
Porque nadie se atreve a tratarme como tú y Gustavo, dijo Loren con firmeza. Y ahora vete de aquí, y no vuelvas. Paula miró a Gustavo en busca de apoyo, pero él permanecía de pie, con la mirada baja, sin querer intervenir. «¿Gustavo?», lo llamó con tono lastimero. «Será mejor que te vayas, Paula», dijo él en voz baja. «Te llamaré un taxi». Paula miró a Lorena y luego volvió a mirar a Gustavo. En sus ojos se leía que había perdido. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió rápidamente de la sala, tropezando con las mesas y las sillas. Lorena se quedó en medio de la sala con el vestido roto, sujetándolo contra el pecho para no avergonzarse aún más. Los invitados comenzaron a cuchichear. Algunos se reían, otros la miraban con compasión. Y entonces ocurrió algo inesperado. Dolores, que había estado observando todo lo sucedido, se acercó a Lorena, se quitó el chal de los hombros y se lo puso a su nuera, ayudándola a tapar el vestido roto. «Vamos, querida», le dijo en voz baja, abrazándola por los hombros. «Tengo alfileres en el bolso, ahora lo arreglaremos todo». Gustavo intentó acercarse a ellas. «Lorena, yo...» «Ahora no, Gustavo», lo interrumpió Dolores, deteniendo a su hijo con la mirada. «Lorena necesita arreglarse, y tú mejor piensa en lo que has hecho». Se llevó a Lorena al tocador, dejando a Gustavo en medio del salón bajo las miradas condenatorias de los invitados. En el tocador, Dolores ayudó a Lorena a sujetar con alfileres el vestido roto. Hizo un trabajo minucioso y, si no se miraba de cerca, el daño era casi imperceptible. «Así que Gustavo te está engañando», dijo Dolores, más afirmando que preguntando, mientras clavaba el último alfiler. Lorena asintió, incapaz de hablar. «Con esa... Paula». Otro asentimiento. «Y tú lo sabías todo, pero no montaste una escena, no hiciste un escándalo, te comportaste con dignidad». Lorena finalmente encontró fuerzas para hablar. «No quería arruinar tu aniversario, Dolores. No te lo mereces». Su suegra la abrazó inesperadamente. «Eres una mujer increíble, Lorena. Mi hijo no se lo merece». Lorena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. No iba a ponerse a llorar allí, en el tocador del restaurante, en el aniversario de su suegra. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Dolores, soltando a su nuera y mirándola fijamente a los ojos. «No lo sé», respondió Loren con sinceridad. «Hoy solo quiero pasar esta noche con dignidad, y mañana decidiré». Dolores asintió con la cabeza. «Decidas lo que decidas, quiero que sepas que te apoyaré. Eres parte de nuestra familia, Loren, incluso si decides no estar con Gustavo». Esas palabras conmovieron a Lorena hasta lo más profundo de su alma. Volvió a abrazar a su suegra. «Gracias, Dolores. Esto significa más para mí de lo que puedas imaginar». Regresaron juntas al salón. Afortunadamente, Enrique, al ver que el ambiente festivo se había estropeado, rápidamente organizó un baile. La música alta y las parejas bailando distrajeron la atención del reciente incidente. Pero Lorena seguía sintiendo miradas curiosas sobre ella. Gustavo estaba de pie junto a la barra, bebiendo whisky nerviosamente. Cuando vio que Lorena había vuelto, intentó acercarse a ella, pero ella negó con la cabeza. Ahora no, quizás nunca. Lorena encontró su sitio en la mesa y se sentó, sintiendo una extraña tranquilidad. Los acontecimientos de la noche no habían salido como ella esperaba. No había sido ella quien había desenmascarado a Gustavo y Paula, sino ellos mismos. Pero el resultado era el mismo. Ahora todos sabían la verdad, y ella ya no tenía que fingir. Sacó el teléfono y le escribió un mensaje breve a Marisol. «Todo ha terminado. Te lo cuento luego». Luego miró alrededor, observando a los invitados bailar, hablar y reír como si nada hubiera pasado. La vida seguía, y la suya también seguiría, con Gustavo o sin él. La fiesta terminó alrededor de la medianoche. A pesar del incidente con Paula,
Dolores hizo todo lo posible para que la celebración continuara y los invitados se divirtieran. La orquesta tocó hasta el final, los camareros sirvieron champán y poco a poco la tensión que se había creado tras el escándalo se disipó. Solo los familiares más cercanos seguían lanzando miradas de reprobación a Gustavo y de compasión a Lorena. Después de que Paula saliera corriendo del restaurante, no se supo nada más de ella. Nadie vio a dónde se dirigía. Más tarde, un camarero informó de que una joven vestida de rojo había llamado a un taxi y se había marchado, murmurando algo entre dientes y mirando a su alrededor con nerviosismo. Lorena solo podía imaginar el estado en el que se encontraba Paula, borracha, asustada, consciente de que su doble juego había sido descubierto y que ahora su carrera y su reputación pendían de un hilo. Lorena no sentía lástima por ella. Paula había tomado su decisión y ahora debía vivir con las consecuencias. Gustavo se mantuvo alejado de su esposa después del incidente. Ayudaba a su madre a entretener a los invitados, tratando de aparentar que no había pasado nada. Pero Lorena veía la tensión en sus hombros, la sonrisa forzada. Sabía que eso era solo el comienzo de una difícil conversación que les esperaba. Cuando llegó la hora de irse, se produjo una pausa incómoda. Lorena y Gustavo habían llegado en coches diferentes. Ella había llegado antes para ayudar a su suegra con los preparativos y él más tarde con Paula. Ahora Paula se había ido y Gustavo tenía que volver a casa solo. La cuestión era si irían juntos con Lorena o por separado. «Puedo llevarte», dijo Gustavo en voz baja, acercándose a su esposa cuando ésta se despedía de Dolores a la salida del restaurante. Lorena dudó. Una parte de ella quería negarse, coger un taxi y no volver a ver a ese hombre nunca más, pero otra parte entendía que tenían que hablar de verdad, sin evasivas ni mentiras. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos juntos». Se despidieron de Dolores y Enrique. La suegra abrazó con fuerza a Lorena. «Recuerda lo que te he dicho», le susurró al oído. «Decidas lo que decidas, te apoyaré». Enrique, que solía ser reservado en la expresión de sus sentimientos, también abrazó a su nuera y, cuando Gustavo se acercó, le lanzó una mirada severa a su hijo. «Espero que te des cuenta de lo que has hecho», le dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que Lorena lo oyera. Gustavo solo asintió con la cabeza, evitando la mirada de su padre. Lorena se subió al coche de Gustavo. A través de la ventana, vio a Dolores y Enrique de pie a la entrada del restaurante, cogidos de la mano y mirándoles. 40 años de matrimonio, pensó. 40 años de confianza, respeto, fidelidad, lo que ella y Gustavo nunca tendrían. Los primeros minutos transcurrieron en completo silencio. La noche de Asunción se deslizaba por las ventanillas y las luces de los faroles iluminaban sus rostros de vez en cuando. Gustavo apretaba con fuerza el volante hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Lorena miraba al frente, sin saber cómo iniciar la conversación. «No sé qué decir», dijo Gustavo por fin. «La verdad», respondió Lorena. «Para empezar, intenta decir la verdad». Gustavo respiró hondo. «Sí, tuve una aventura con Paula. Empezó hace unos 3 meses. No era mi intención, simplemente sucedió». «Nada Baum sucede, Gustavo», dijo Lorena volviéndose hacia él. «Tú tomaste una decisión. Decidiste engañarme, decidiste mentirme, decidiste invitar a tu amante al aniversario de tu madre». El coche giró por una calle tranquila donde se encontraba su casa. Asunción dormía, solo algunas luces estaban encendidas. «Fue idea suya», dijo rápidamente Gustavo. «Yo no quería, pero ella insistió. Dijo que quería conocerte, conocer a mi familia. No supe cómo negarme». «¿Y te pareció normal? ¿Llevar a tu amante a una fiesta familiar? ¿Obligarme a sentarme a la misma mesa que ella?» Gustavo guardó silencio. Se detuvieron en un semáforo y la luz roja tiñó su rostro, haciéndolo parecer un pecador en el infierno. «No lo pensé», dijo finalmente.
¿O solo pensé en mí mismo? Fue egoísta. Lorena asintió. Al menos había sido sincero. ¿Cuándo empezaste a mentirme?, preguntó ella. ¿Cuándo me convertí en una extraña para ti? Gustavo se quedó pensativo, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. No lo sé, dijo finalmente. Quizás cuando dejamos de intentar tener hijos. Estabas tan deprimida después del último aborto espontáneo. No sabía cómo apoyarte. ¿Qué decir? Lorena sintió que algo se le encogía por dentro. El tema de los hijos siempre había sido doloroso. Después de 3 años de intentos infructuosos y 2 abortos espontáneos, decidieron tomarse un descanso que se prolongó durante años. ¿Entonces es culpa mía?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no pude darte hijos? No. Gustavo se volvió bruscamente hacia ella. No, Lorena, no es culpa tuya. No pienses eso nunca. Soy yo. Yo no he sabido hacerlo. No he sabido ser el marido que te mereces. Llegaron a casa. Gustavo aparcó el coche, pero no se apresuró a salir. ¿Por qué ella?, preguntó Lorena tras una pausa. ¿Qué tiene ella de especial? Nada, respondió Gustavo sacudiendo la cabeza. Era accesible, me admiraba. Y tú y yo nos alejamos el uno del otro, Lorena. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de verdad? No sobre las facturas, ni sobre el trabajo, sino sobre nosotros, sobre nuestros sentimientos, nuestros sueños. No me eches la culpa a mí, dijo Lorena en voz baja, pero con firmeza. Si te faltaba algo en nuestra relación, tenías que decírmelo, hablar conmigo, en lugar de tirarte a la primera mujer disponible. Tienes razón, dijo Gustavo tras una larga pausa. Soy el culpable, totalmente. He traicionado tu confianza, nuestra familia, y no sé si se puede arreglar. Lorena miró por la ventana hacia su casa, pequeña pero acogedora, con un jardín que ella misma había diseñado. 7 años de vida en común, 7 años de recuerdos, costumbres, tradiciones. ¿Se podía borrar todo eso por un solo error? No lo sé, respondió ella con sinceridad. Ahora mismo no sé si quiero que se arregle. Entraron en la casa. Gustavo encendió la luz del salón, pero Lorena lo detuvo. No, dijo ella. Quedémonos un rato a oscuras. Se sentaron en el sofá, manteniendo la distancia entre ellos. La luz de la luna que entraba por la ventana era la única fuente de iluminación y proyectaba largas sombras en las paredes. ¿Lo sabías?, preguntó Gustavo por fin. ¿Sabías lo nuestro con Paula hasta esta noche? Sí, asintió Lorena. Contraté a un detective. Tengo fotos, grabaciones de vuestras conversaciones y de sus conversaciones con Ramón. Gustavo se volvió bruscamente hacia ella. ¿Con Ramón? ¿Ella se veía con el director? Al mismo tiempo que con vos, confirmó Lorena. Por lo que parece, es una persona muy versátil. Gustavo se recostó en el sofá y se pasó la mano por el pelo. Dios mío, murmuró, ni siquiera lo sabía. ¿No sabías que a ti también te engañaban? En la voz de Lorena se percibía una amarga ironía. Es desagradable, ¿verdad? Gustavo no respondió. Parecía desconcertado, perdido, como si el suelo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Lorena sintió de repente una extraña mezcla de lástima y satisfacción. Se merecía ese golpe. Se merecía sentir lo que se siente cuando te traicionan. ¿Cuándo te enteraste?, preguntó él tras un largo silencio. Hace unas semanas. Al principio tenía sospechas. Volvías tarde, olías a otro perfume. Luego encontré una cuenta de un restaurante para 2. Hablé con mi hermana y me aconsejó que contratara a un detective. Así es como conseguí las pruebas. ¿Y todo este tiempo has estado callada, esperando? Sí, admitió Lorena. Quería saber qué hacer, y luego la invitaste al aniversario de tu madre y decidí que era una señal, que era hora de actuar. Se quedaron sentados en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Lorena recordaba cómo había conocido a Gustavo. Fue en una fiesta de empresa.
Su constructora había firmado un contrato con el concesionario donde él trabajaba. Él era muy atento, educado, la hacía reír con sus bromas. A ella le parecía que eran perfectos el uno para el otro, ambos ambiciosos, decididos, con ganas de formar una familia, construir una casa, viajar. ¿Qué salió mal? ¿Cuándo empezaron a diferir los sueños de la realidad? ¿Y ahora qué?, preguntó Gustavo por fin, rompiendo el silencio. ¿Quieres el divorcio? Lorena se quedó pensativa. Esa pregunta daba vueltas en su cabeza desde el momento en que se enteró de la infidelidad. ¿Quería poner fin a su matrimonio? ¿O estaba dispuesta a darle otra oportunidad? No lo sé, respondió con sinceridad. Una parte de mí no quiere volver a verte nunca más. Otra parte recuerda que fuimos felices, que podríamos volver a ser felices. Me gustaría intentarlo, dijo Gustavo en voz baja. Si estás dispuesta a darme una oportunidad, haré todo lo posible por merecer tu perdón. Eso es todo, Lorena. La miró con esperanza, con súplica en los ojos. Lorena vio sinceridad en su mirada. Realmente lamentaba lo que había hecho. Pero, ¿era eso suficiente? No es tan sencillo, negó Lorena con la cabeza. Has destruido mi confianza. No sé si alguna vez podré volver a confiar en ti. Cada vez que te quedes hasta tarde en el trabajo pensaré, ¿con quién estará ahora? ¿Me estará mintiendo otra vez? Lo entiendo, asintió Gustavo, pero estoy dispuesto a trabajar en ello. Podríamos ir a un terapeuta de pareja. Podría buscar otro trabajo para no volver a ver a Paula. Lo que sea. ¿Y qué pasará dentro de un año? ¿Y dentro de 2? Cuando vuelvas a sentir que no te valoran, que no te entienden, ¿encontrarás consuelo en los brazos de otra mujer? No, dijo Gustavo con firmeza. Nunca. Te lo juro, Lorena. Esa lección me ha cambiado. Nunca volveré a causarte tanto dolor. Ella quería creerle. Una parte de ella todavía amaba a ese hombre, a pesar del dolor que le había causado. 7 años de matrimonio no se podían tirar por la borda como si fueran un objeto viejo e inservible. Lorena se levantó y se acercó a la ventana. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro de Asunción. En algún lugar lejano ladraba un perro. «Dame tiempo», dijo ella sin volverse. «No puedo decidirlo ahora. Necesito pensar». «Por supuesto», asintió rápidamente Gustavo. «Todo el tiempo que necesites. Mientras tanto, ¿puedo pasar la noche en la habitación de invitados?» Lorena asintió con la cabeza. Aunque hubiera decidido darle una oportunidad, no estaba preparada para compartir la cama con él. No ahora, con la imagen de Paula aún presente en su mente. Oyó cómo se levantaba del sofá y salía de la habitación. Al poco rato se oyó el ruido de la puerta del dormitorio de invitados al cerrarse. Lorena se quedó sola en el salón, mirando las estrellas y pensando en su futuro. Sobre la mesita había fotos de su boda. Lorena cogió una. Ella y Gustavo parecían tan felices, tan enamorados. Ella con un vestido blanco que había elegido con tanto cuidado, él con un traje oscuro y una flor en el ojal. A su alrededor, familiares y amigos, todos sonrientes, todos creyendo que ese amor sería para siempre. Qué ingenuos eran, qué seguros estaban de que su matrimonio sería diferente, que evitarían las trampas en las que caían otras parejas, el aburrimiento, la infidelidad, el distanciamiento, que su amor era más fuerte que todas las pruebas. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla y vio el nombre de Marisol. Era más de medianoche, pero su hermana, evidentemente, estaba esperando su llamada. ¿Lori? La voz de Marisol sonaba preocupada. ¿Qué ha pasado? ¿Tu mensaje? Paula montó una escena en la fiesta, dijo Lorena en voz baja. Me ha arrancado el vestido, delante de todos los invitados. ¿Qué? Marisol casi gritó. ¿Cómo se atrevió? ¿Qué hiciste? Le mostré las fotos con él y el director. Le dije que había enviado copias a su esposa y al concesionario. Pero no las enviaste, ¿verdad? No, claro que no.
Estaba mintiendo, pero ella me creyó y se fue asustada. Marisol silbó con desdén. Vaya giro. ¿Y Gustavo? Acabamos de hablar. Me lo ha confesado todo y se ha disculpado. Dice que quiere salvar el matrimonio y que está dispuesto a trabajar en nuestra relación. ¿Y tú qué has decidido? Lorena suspiró profundamente. Era la pregunta más difícil, la pregunta que decidiría su futuro. No lo sé, Mari. Una parte de mí quiere darle una oportunidad. Hemos estado juntos 7 años. Hemos pasado por muchas cosas juntos, pero la otra parte sabe que te mereces algo mejor, concluyó Marisol por ella. Alguien que te valore, que te respete, que te sea fiel. Sí, asintió Lorena en voz baja. Pero, ¿y si nunca encuentro a alguien así? ¿Y si Gustavo es lo mejor que puedo esperar? Lorena Castillo, exclamó Marisol indignada. No vuelvas a decir eso nunca más. Eres una mujer inteligente, guapa y buena. Cualquier hombre sería feliz a tu lado. Y si Gustavo no lo entiende, es su problema, no el tuyo. Lorena sonrió sin querer. Su hermana siempre había sabido apoyarla en los momentos difíciles. Desde que eran niñas y se quedaron sin padres, Marisol había sido su apoyo, su protectora. Y ahora, después de tantos años, nada había cambiado. Pero no se trata solo de si encontraré a otra persona, continuó Lorena. La cuestión es, ¿podré volver a confiar en Gustavo? ¿Podré olvidar lo que ha hecho? ¿Y quieres olvidarlo? Preguntó Marisol con perspicacia. ¿O quieres recordarlo para protegerte? Lorena se quedó pensativa. ¿Quería olvidar la traición de su marido? ¿Perdonar y seguir adelante como si nada hubiera pasado? ¿O una parte de ella quería guardar ese rencor como un escudo para no volver a ser nunca tan vulnerable? No lo sé, admitió con sinceridad. Estoy confundida, Mari. ¿Qué debo hacer? ¿Dejarlo? ¿O darle otra oportunidad? Marisol se quedó callada. No puedo decidir por ti, Lori, dijo finalmente. Es tu vida, tu elección. Apoyaré cualquier decisión que tomes. Pero pregúntate a ti misma, si tu mejor amiga estuviera en tu situación, ¿qué le aconsejarías? Lorena se quedó pensativa. Si su amiga le hubiera contado que su marido la había engañado y luego había llevado a su amante a una celebración familiar, ¿qué le habría dicho? Le diría que se marchara, dijo Lorena en voz baja, que se merece algo mejor, que la vida es demasiado corta para desperdiciarla con alguien que no te respeta. Exacto, dijo Marisol con suavidad. Y tú también te mereces algo mejor, hermanita. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, suspiró Lorena. Tenemos una casa en común, cuentas en común, planes en común. Y todo eso se puede dividir, dijo Marisol con firmeza. Pero la paz interior y la autoestima no se pueden dividir por la mitad. Si te quedas con él, una parte de ti siempre estará esperando la próxima traición. Eso no es vida, Lori. Es una muerte lenta. Lorena sintió un nudo en la garganta. Su hermana, como siempre, había dado en el clavo. ¿Podría vivir con Gustavo, esperando constantemente que volviera a traicionarla? Revisando constantemente su teléfono, su ropa, sus explicaciones. Tienes razón, dijo, sintiendo como si le quitaran un peso de encima. No puedo vivir así. Eres fuerte, Lori, dijo Marisol con seguridad. Lo superarás, y yo siempre estaré a tu lado. Puedes quedarte en mi casa hasta que encuentres un piso. Gracias, susurró Lorena. No sé qué haría sin ti. Te las arreglarías, sonrió Marisol. Siempre lo haces, pero con una hermana es más divertido, ¿no? Hablaron un poco más. Luego Lorena le dio las gracias a su hermana y colgó. Se quedó sentada junto a la ventana, mirando las estrellas, pero ahora había una claridad en su corazón que antes no tenía. A la mañana siguiente se levantó temprano. Gustavo aún dormía en la habitación de invitados. Lorena preparó café y se sentó a la mesa de la cocina, esperando a que su marido se despertara. Sentía una extraña tranquilidad, como si hubiera tomado la decisión correcta, la más difícil, pero la más acertada. Él apareció hacia las 8,
despeinado y con los ojos rojos por la falta de sueño. Al ver a Lorena sentada a la mesa, se detuvo en la puerta. «Buenos días», dijo con voz insegura. «Buenos días», asintió Lorena. «El café está en la cafetera». Gustavo se sirvió una taza y se sentó frente a ella. Durante un rato permanecieron en silencio. Los primeros rayos de sol se colaban por la ventana de la cocina, prometiendo un día caluroso. «He tomado una decisión», dijo finalmente Lorena. Gustavo se tensó. Agarró la taza con ambas manos, como buscando apoyo en ella. «¿Cuál?» «Me voy», dijo ella con firmeza. «Nuestro matrimonio ha terminado». Gustavo bajó la cabeza. No parecía sorprendido, más bien resignado. «Lo entiendo», dijo en voz baja. «Y no puedo culparte. Me merezco algo mejor», continuó Lorena. «Un hombre que me sea fiel, que me respete». «Sí, te lo mereces», asintió Gustavo. «Eres lo mejor que he tenido en mi vida, Lorena, y lo he echado todo a perder». Levantó la mirada y Lorena vio en sus ojos un sincero arrepentimiento. No era fingido ni aparente, sino un arrepentimiento profundo y verdadero. Era extraño ver lo mucho que lamentaba lo que había hecho y saber que no era suficiente, que algunas cosas no se pueden arreglar con disculpas, por muy sinceras que sean. «Lo siento», dijo él. «De verdad, no porque te vayas, sino porque te he hecho daño. Nunca fue mi intención». Lorena asintió. Era extraño, pero le creía. Gustavo era un hombre egoísta y débil, pero ella no creía que quisiera hacerle daño a propósito. Simplemente no había pensado en las consecuencias de sus actos. No se dio cuenta de que no solo estaba destruyendo su matrimonio, sino también una parte de ella. «Lo sé», dijo ella, «pero eso no cambia mi decisión». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Gustavo. «¿A dónde irás?». «De momento, a casa de Marisol», respondió Lorena. «Me ha ofrecido quedarme con ella hasta que encuentre un piso. Luego ya veremos». Gustavo asintió, aceptando su decisión. En sus ojos no había protesta, solo resignación y pesar. «¿Puedo ayudarte en algo?». «Tenemos que decidir cómo dividir los bienes», dijo Lorena, pasando a cuestiones prácticas. «La casa, el coche, las cuentas». «La casa es tuya», dijo Gustavo sin dudarlo. «Tú lo diseñaste, tú elegiste cada detalle. Encontraré un apartamento». «No», negó Lorena con la cabeza. «La casa la compramos juntos. Sería justo que compraras mi parte o que la vendiéramos y dividiéramos el dinero». Discutieron los detalles prácticos, cómo dividir los bienes, quién se quedaría en la casa, cómo tramitar el divorcio. Todo fue civilizado, sin gritos ni acusaciones. Lorena sentía una extraña tranquilidad. Era como si, al tomar la decisión, se hubiera quitado un gran peso de encima. Al final de la conversación, Gustavo volvió a pedir perdón. «Nunca dejaré de arrepentirme de lo que hice», dijo. «Y siempre te querré, Lorena». «No», negó ella con la cabeza. «Tú no me querías, Gustavo. Al menos no como yo me merecía. Si me hubieras querido, no me habrías engañado». Él no supo qué responder. En el fondo, pensaba Lorena, él sabía que ella tenía razón. El amor verdadero no engaña ni traiciona.